Es un gozo volver a estar aquí con ustedes. El fin de semana anterior, Dios nos permitió estar en la conferencia de liderazgo de Alfa en la Ciudad de México. Y qué bueno cuando podemos ver lo que Dios está haciendo en muchos escenarios, cómo Dios nos está también permitiendo ver las herramientas que tenemos hoy para seguir extendiendo el reino de los cielos. Así que habrá muchas cosas para aquellos que están trabajando, cómo evangelizar, cómo llegar a otras personas en diferentes contextos, que más adelante les estaremos contando. Tenemos ese desafío que como iglesia nos hemos puesto, que es ser esa iglesia que vive y que comparte a Jesús. Y esa invitación de ser esa iglesia para vivir y compartir a Jesús implica necesariamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Dios está actuando de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Podemos estar seguros que cada uno tiene un proceso donde Dios nos va acompañando y donde Él va perfeccionando nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo que cada día nos está ayudando y no solamente está trabajando en nosotros, sino también está trabajando alrededor nuestro con las personas que están en nuestros diferentes contextos. En las semanas anteriores venimos hablando de cómo Jesucristo estableció la iglesia a través de los discípulos, cómo ellos comenzaron a desarrollar un trabajo que no solamente alcanzó a personas judías, sino también comenzó a extenderse más allá del pueblo judío. Aprendemos de cómo el Señor levantó personas dentro de la misma iglesia que estaban llegando para el servicio, para atender, como fueron los diáconos, donde encontrábamos personajes como Esteban, que entendió el llamado de Dios, entendió que el mismo día que conoció al Señor, ese mismo día el Señor lo llamó al servicio. Y es algo que nosotros debemos de tener claro. El día que Dios nos llamó, el día que el Señor nos permitió conocerle y entregamos nuestra vida a Él, ese mismo día Dios nos llamó a servirle. Y esto es importante darnos cuenta que el llamado al servicio de Dios es algo que todos nosotros tenemos si hemos hecho una decisión por Jesús. Entonces hablábamos de Esteban, este hombre que sirvió al Señor aún, aunque eso le costó la vida. Hablábamos de Felipe, otro de los diáconos, de esa persona que comenzó a impactar, a ser guiado por el Espíritu Santo y a llevar la palabra a diferentes contextos. Hablábamos que en medio de estos dos personajes de Esteban y en medio de este otro compañero de Esteban, que fueron parte de la misión de los diáconos que Dios llamó, como fue Felipe, en ese momento también se levantó una persona como Saulo de Tarso. Y hace 15 días hablamos que este Saulo, aunque era enemigo de Dios, ¿qué pasó? Dios lo convirtió en su siervo. Que Dios aún hasta sus enemigos los transforma para volverlos sus siervos. Y nos dimos cuenta allí que Saulo fue una persona que comenzó guiado por el Espíritu Santo, no solamente a dejar de perseguir a los creyentes, sino también ahora a servir al Señor. Y hace 8 días yo no estuve, pero me contaron lo que estuvieron aquí aprendiendo. ¿De qué estuvieron aprendiendo? ¿De quién? De Saulo. ¿Qué aprendieron de Saulo? ¿Quién vino hace 8 días? Pregúntele a que está a su lado. ¿Usted sí vino hace 8 días, hermano? Comenzamos a ver que ahora Saulo, aquel que perseguía al Señor, fue a Damasco ¿a qué? A predicar. Y esto es lo que hemos venido aprendiendo, pero hoy vamos a entrar y vamos a volver a uno de los personajes que principalmente tiene el libro de los Hechos, que es el apóstol Pedro. Y esta es una de las historias, para mí, de las más bonitas que hay en Hechos de los Apóstoles. Vamos a hablar de Pedro, vamos a hablar de Eneas y vamos a hablar de Tabita o de Dorcas, una de las mujeres más influyentes en la vida cristiana y referente para las mujeres. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 42. Y voy a pedirles que nos pongamos de pie, ¿sí? Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Así que usted la tiene ahí, creo que la mayoría podemos leer. Entonces vamos a leer juntos este texto de la palabra de Dios. Leemos 2, 3, dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas,
Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la casa, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos ahí? Y le pedimos al Señor que Él en esta mañana nos hable por su palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hoy acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables a través, Señor, de la palabra que tienes para nosotros. Abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento y del corazón, Señor, de nuestra mente, para que tu palabra esté en nosotros y esa palabra sea viva y eficaz. Que hoy podamos recibirla, Señor, retenerla y ponerla en práctica. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar. El tema que vamos a compartir hoy tiene como título lo que es un verdadero testimonio genuino por Jesucristo. Lo que implica tener un testimonio genuino por Jesucristo. Y quiero compartir 3 cosas fundamentales de lo que nos lleva el testimonio genuino. Cuando hablamos de testimonio genuino, estamos hablando de autenticidad. Estamos hablando de esa persona que se muestra tal y como es, y aquella persona que decide verdaderamente vivir y compartir a Jesús dentro de su cotidianidad, dentro de todos los contextos. Realmente vivimos a Jesús no solamente aquí en la iglesia, no solamente en los espacios que podríamos llamar donde compartimos la fe. Vivimos y compartimos a Jesús en todo lugar, inclusive cuando usted va al baño, allí es parte de usted estar en comunión con Jesús. ¿Sabía eso? Algunos piensan que el Señor no entra al baño, que el Señor dice: espérenme porque de pronto allí me contamino. Pero cuando usted entra al baño, Jesús entra con usted. Entonces, no importa donde usted esté, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, estamos llamados a tener autenticidad en nuestra relación con Dios. Y esto es muy importante porque Dios no solamente ve nuestras acciones, sino dice la palabra de Dios que Él aún pesa hasta nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, lo primero que quiero compartir hoy es que el testimonio genuino requiere obediencia. Y la obediencia es fundamental en todo lo que Dios nos invita a desarrollar. Cuando hablamos que cuando el Señor nos llamó a todos, a cada uno de nosotros, cuando nos convertimos a Él, cuando decidimos aceptar nuestra vida y decirle al Señor Jesucristo: queremos que tú habites en nuestro corazón, ese mismo día, a todos nosotros. Y si hay una persona aquí que todavía no ha aceptado a Jesús, hoy es una linda oportunidad. Pero si nosotros tomamos esa decisión, ese mismo día Jesús nos llamó. Y eso implica desde ese momento un llamado a la obediencia. Y es aquí donde comenzamos a construir una vida de testimonio. Y esto es parte de lo que Pedro comenzó a entender y a hacer. En esta primera parte quiero hablar de Pedro. Pedro entendió el llamado de Dios, y el llamado que Dios le hacía era: obedece. ¿Obedece a qué? A presentar la palabra. Obedece a salir de tu zona de comodidad y ve a predicar a otros el mensaje de las buenas nuevas. Ve a compartir a otros estas buenas noticias, y Pedro comenzó a hacerlo.
Sabemos de la historia de Pedro que Pedro le costaba, tenía problemas con compartir el evangelio con personas que no fueran judías. Pedro tenía ese problema de pensar que de pronto ellos no serían también alcanzados por la gracia de Dios, que el evangelio de pronto solo sería para los judíos. Pero él comenzó a obedecer en medio del proceso donde Dios lo estaba formando. Y aquí Dios le llama a Pedro a ir, a salir y a compartir el evangelio. Y aquí vamos a ver una de las partes más bonitas de lo que es el desarrollo de una vida genuina, de un testimonio genuino. Es que nosotros estamos llamados a compartir nuestro testimonio no solamente con los de afuera, sino también con los de adentro. La genuinidad del testimonio no es solamente para predicarle a los de afuera, porque a veces dentro de nosotros mismos, nuestra misma familia que viene a la iglesia necesita ser alcanzada y evangelizada, o también entre nosotros como iglesia necesitamos ser alcanzados, necesitamos ser fortalecidos. Y esto es lo que el texto nos dice frente a Pedro. Versículo 32 dice: aconteció, podríamos decir que Pedro en obediencia, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La obediencia genera resultados hermosos. Y es interesante que Pedro entendió que el llamado no solamente era a predicar a los que no conocían de Dios, sino también que su llamado era atender el desarrollo de aquellos creyentes que necesitaban ser fortalecidos en la fe. Y aquí quisiera tocar un concepto muy importante de lo que Pablo define lo que es la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí somos parte de la iglesia? Si alguno no se siente parte, le invito. Pablo define la iglesia como el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted entiende qué es el cuerpo de Cristo, pero el pastor Juan en la Santa Cena hace 15 días hacía un poquito referencia a lo que significa. Pero cuando hablamos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, escúcheme iglesia, es que Jesucristo sigue actuando en este mundo a través de ¿quién? De la iglesia. Cristo presente en el mundo a través de ¿quién? Porque somos ¿qué? Su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Hoy la iglesia es la llamada a presentar y llevar a Cristo y actuar en nombre de Cristo para que las personas sean salvas. Hoy la salvación, la esperanza del mundo está a través de la iglesia. Por eso Pablo define a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es un nombre, ni una denominación, ni un grupo como tal, sino somos cada uno de nosotros ese cuerpo. Y cada uno de nosotros estamos llamados para ser edificados unos con otros. En otras palabras, usted necesita al que está a su lado, aunque le caiga gordo. Perdón, aunque esté gordo. Aunque sea alto, aunque sea bajito, aunque cante súper bien o cuando canta llueva, no importa. Pero nosotros nos necesitamos como parte del cuerpo, porque es el proceso de la edificación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué quiero dar esta vuelta por el lado de la iglesia? Porque cuando Pedro está cumpliendo su llamado en obediencia, él va a visitar a los cristianos. Dice el texto que Pedro en obediencia estaba yendo hacia los lugares donde él decidió su destino de predicar. Y dice el texto que él fue a visitar a los que estaban en Lida. Y allí dice el texto, fue a los santos, fue a la iglesia, a los creyentes. Es decir, y escúcheme bien, una práctica de los cristianos que hacen parte de la iglesia es visitarse unos a otros. En este tiempo las visitas son virtuales, ¿no? Hoy día las visitas son por WhatsApp. ¿Sí? Ya solo falta desayunar por WhatsApp. Pero bueno, hay cosas que han cambiado, pero parte del fortalecimiento de la iglesia es estar pendientes los unos de los otros. Y dice la Escritura que en obediencia Pedro fue a visitar a los cristianos, a los creyentes que estaban allí en Lida, y allí entonces se encontró a un personaje, a un hombre que se llamaba Eneas.
Eneas era una persona cristiana. Llevaba tiempo en la fe. Pero Eneas es una representación de lo que nos puede pasar a cualquier cristiano. ¿Los cristianos también se enferman? ¿A un cristiano le puede caer una enfermedad como una parálisis? ¿Sí o no? Ah, ok, yo pensé que algunos están diciendo como, no sabemos. Sí, los cristianos también nos enfermamos. Los cristianos también nos morimos. Y posiblemente, escúcheme iglesia, Eneas, que hace 8 años estaba paralítico, era un creyente en la fe que seguramente su enfermedad lo había dejado en la cama fuera de la comunión del cuerpo. Parte de lo que encontramos en la iglesia es que hay personas que las condiciones físicas, las enfermedades, los dejan fuera del cuerpo. Hay personas que de pronto no son enfermedades físicas, sino enfermedades emocionales, espirituales, decepciones, situaciones que lo alejan de la comunión del cuerpo. Y aquí es donde encontramos la importancia de la obediencia a Dios. Que nosotros necesitamos ser parte de una iglesia dinámica donde entendemos que somos un cuerpo que se edifica en las relaciones, en la manera que estemos unidos primeramente a Jesús y unidos unos con otros. Y es aquí lo interesante, darnos cuenta que cuando Dios nos llama a ser iglesia, la obediencia no es solamente salir a predicar a los que no conocen de Cristo, sino también estar pendiente de la iglesia que el Señor ha restaurado con su propia sangre. Ahora, muchos seguramente están diciendo, sí, pastor, tiene razón, a mí nunca me llaman, a mí nunca me visitan, a nadie está pendiente de mí, yo estoy a punto de no volver a la iglesia. Quiero decirle una cosa. No esperes de los demás lo que tú no haces. ¿Usted le gusta que lo llamen cuando cumple años? ¿A cuánto le gusta que lo llamen cuando cumple años? ¿Cómo se siente uno? Y cuando usted siente que lo llamó una persona, me llamó Enrique, el día de mi cumpleaños, ¿yo qué me estoy sintiendo para cuando él cumple años? El compromiso de también, por lo menos, el día del cumpleaños, llamarlo. Pero si Enrique nunca me llama y no llama a nadie, posiblemente, ¿a él qué? ¿La mujer? Si acaso. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay mucha decepción dentro de nosotros porque no pasan cosas que queremos, pero no nos damos cuenta que lo que pasa es que nosotros tampoco lo hacemos por otros. Ayer me decía, hablaba con un joven y después de la prédica de ayer, después de contarme su historia, su testimonio, su proceso, le hice la pregunta, bueno, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de la iglesia? Pastor, lo que usted dijo, por lo menos una llamadita. Eso es parte de la iglesia. Nosotros en obediencia, iglesia, debemos entender que hay dentro de nosotros muchos Eneas que se han alejado, que están enfermos y que no es, a veces dicen, es que todo el mundo dice el pastor, es que el pastor no me llama, es que el pastor no va. Y lo más interesante es el que viene a dar quejas por los demás, ¿no? Es que Julanito dijo que no volvía a la iglesia porque el pastor no lo volvió a llamar. ¿Y usted sí lo llamó? ¿Y usted estuvo pendiente? ¿Y usted lo animó? Qué bueno cuando hay personas que vienen y le dicen, pastor, mire, estuve hablando con tal persona y quisiera invitarle para que me acompañe a visitarlo. Uno que dice, para mañana es tarde, vamos. Pastor, mire qué tal cosa y quisiéramos ir a compartir con esto, vamos. Pero qué feo cuando hay personas que solamente traen es quejas. Quejas. Algo que me gusta decir, y lo aplico mucho en el fútbol, Dios no nos manda papelitos. Dios no nos manda indirectas. Dios no nos manda razones. Dios nos habla de manera ¿qué? Clara y directa. Dios no echa vainas.
Dígale a la que está a su lado, Dios no nos echa vainas, Dios nos habla claramente. Entonces, iglesia, el llamado que tenemos primeramente nosotros es en obediencia, tener un testimonio genuino de ser creyentes tanto fuera como dentro. El de afuera necesita como el de adentro. El de afuera sufre como el de adentro. Nosotros necesitamos también ese fortalecimiento. ¿Cuánto ayuda? ¿Cuánto fortalece una llamada, una oración? Qué bendición cuando uno sabe que hay otras personas orando por nosotros. Qué bendición cuando sabemos que hay personas pendientes de nosotros. Mire, podemos decir claramente que para muchos de nosotros, después de nuestra familia, núcleo familiar, y eso, aquellos que realmente tienen un buen núcleo familiar, nuestra verdadera familia se llama la iglesia. Para muchos de nosotros, el lugar donde nos sentimos más seguros es la iglesia. Y para muchos de nosotros, donde nos sentimos que lo que hacemos tiene mayor valor, es cuando servimos dentro de la iglesia. Así que la obediencia es parte del proceso para los de afuera como para los de adentro. Número 2, el testimonio genuino transforma a las personas que están en nuestro entorno. Y esto es muy importante, y aquí es donde entramos a la historia de este personaje fascinante que se conoce con el nombre de Tabita, o también conocida con el nombre de Dorcas. Tabita es el ejemplo de la obediencia a Dios llevándola fuera de la iglesia y fuera de la religiosidad. Es una persona que decide servir a Dios con sus dones y talentos, y no tenía ni el don de la alabanza, y no tenía el don de la predicación, no tenía el don del servicio dentro de la iglesia, sino tenía un don más lindo que lo puso al servicio de las personas más necesitadas. ¿Qué sabemos de Dorcas? Dorcas era una mujer joven. Dorcas era una mujer soltera. Y ser soltera no hace la diferencia para que diga, como ella era soltera, entonces ella sí podía, es que a ella no le tocaba atender el marido, los hijos. No. Pero sí es una forma de entender cómo el llamado de Dios es interesante. Dorcas vivía en un sector que era parte como un puerto. Y allí habían muchos turistas, muchas personas. Dorcas tenía 2 nombres porque normalmente los judíos, cuando estaban mezclados en pueblos de habla griega, tenía un nombre que era conocido como el nombre de los judíos, entonces se le conocía como Tabita, pero con su contexto griego había otro nombre que era conocido como el de Dorcas. Seguramente sus amigos judíos que estaban con ella le decían, ¿cómo le decían? Tabita. Pero dentro del comercio griego la conocían como Dorcas. Ella aprendió algo muy especial, que fue hacer vestidos. Sabía coser. Tenía un taller de costura. Y en ese taller constantemente estaba haciendo vestidos. Pero no solamente tenía un taller. Dorcas dijo, wow, necesitamos colocar esto al servicio de Dios. Y para colocarlo en nuestro contexto de hoy, Dorcas tenía una fundación. Porque dice que tenía un lugar donde se dedicaba a ayudar a las viudas. Entonces ella comenzó a enseñarles a ellas a coser. Tenía un taller de costura. Les enseñaba a coser, les enseñaba a sentirse alguien en la vida. Ustedes recuerdan que en una prédica anterior yo les contaba por qué había tantas viudas en medio del pueblo judío. Porque en medio de la dispersación, cuando fueron dispersos por muchos lugares los pueblos judíos, en el tiempo que comenzaron a retornar, muchas familias, muchos ancianos volvían con sus familias a morir literalmente dentro de su familia judía. Entonces morían los patriarcas, morían los esposos y quedaban muchas viudas. Y era un tema doloroso porque esas viudas quedaban desamparadas. Por eso los discípulos estaban atendiendo viudas. Por eso fueron llamados los 7 diáconos para atender viudas. Y ahora encontramos a Dorcas en un ministerio muy bonito atendiendo viudas. Y esto nos enseña algo hermoso. Y es que Dorcas sirvió al Señor con lo que Dios le había dado, con el talento que Dios le había dado, aún en su soltería, aún en medio de su juventud. Ella decidió servir al Señor. Dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas
¿Qué hacía? Este texto me muestra dos cosas muy lindas de Dorcas. La primera, que le iba bien, que el negocio funcionaba. Porque dice la Biblia que era ¿qué? Conocida por dar ¿qué? Buenas limosnas. En el contexto de la iglesia de hoy, buenos diezmos. Entendía el servicio a Dios. No solo ayudaba a mujeres, no solo les enseñaba a coser, no solo le daba dignidad, sino que había generosidad. Dios le estaba bendiciendo a través del trabajo que ella estaba haciendo. Es decir, el trabajo de sus manos estaba trayendo un buen fruto, había buen resultado. Y era conocida por sus buenas obras. Pero otra de las cosas que me gusta de esta parte del texto, que ayer la omití, se me olvidó, es que Tabita o Dorcas es la única mujer en la Biblia que se le dice discípula. O sea, una mujer que realmente tenía un testimonio genuino. Acuérdense que para que alguien se le conociera como discípulo, tendría que ser una persona que mostraba a Cristo, que reflejaba a Cristo. Y a Tabita o a Dorcas se le dice discípula. Había allí una mujer discípula llamada Tabita. Entonces encontramos que esta mujer decidió, con el fruto de sus manos, con el trabajo, cambiar su entorno. Ahora podemos pensar por un momento lo que era el sufrimiento de estas viudas. Habían perdido a su esposo, estaban solas, abandonadas, muchas de ellas con hijos, muchas de ellas de pronto sin propiedad, y seguramente en el lugar donde Tabita había desarrollado su taller, muchas personas también vivían. Pero lo interesante del texto que nos dice es que más adelante Tabita, Dorcas, también se enferma. Otra creyente que era buena, diezmadora, que servía al Señor, se enfermó. Y no solo se enfermó, se murió. ¿Los cristianos también se mueren? Hermanos, lo que conocemos es que Tabita o Dorcas decidió impactar su entorno. Y en su juventud y en su soltería era conocida como una mujer de buenas obras, que enseñaba a otros, que estaba con las viudas, que estaba ayudando. Es decir, esta mujer, con lo que Dios le enseñó, con lo que Dios le dio, con el talento de sus manos, lo colocó delante de Dios y estaba dando fruto. La pregunta que viene para nosotros es: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un entorno donde no está pasando nada? Donde no estamos afectando a nadie. Y yo creo que el llamado que Dios hoy nos hace es que dejemos de quejarnos por lo que tenemos o por lo que no tenemos o por el lugar de trabajo, y mejor comencemos a presentarnos delante de Dios para que ese entorno sea transformado. ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de universidad, compañeros aún de familia en nuestros hogares, necesitan ser transformados? Y si no comienza a pasar nada en nuestro entorno, no estamos realmente teniendo una vida de testimonio genuino. ¿Cuántas veces encontramos familias donde aún los mismos hijos y otros familiares no creen en nosotros, no creen en Dios, porque no hay un testimonio genuino? ¿Cuántas veces tenemos temor en medio de nuestro contorno laboral decir que somos cristianos porque tenemos miedo, porque nuestra vida no es una vida genuina? Nosotros no estamos llamados en ningún contexto para aparentar, ni para ser santurrones. Una espiritualidad y una vida genuina es la que se demuestra tal y como es. También tenemos problemas y no hay problema que la gente se entere que también tenemos problemas. La diferencia es que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. No se trata de ocultar los problemas. Se trata de que si tenemos problemas y la gente se da cuenta o podemos compartir de nuestros problemas, ellos entiendan que la forma como nosotros los resolvemos es diferente. Que nosotros no hacemos lo mismo que el mundo hace. Pero lo más importante, iglesia, que nosotros hemos puesto delante de Dios el trabajo o el talento que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto en un lugar para que ese entorno sea transformado. Recuerde lo que les dije ahora de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, es decir, somos Cristo obrando a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Está bien?
necesitamos entender el llamado que el testimonio genuino al cual Dios nos ha llamado transforme nuestro entorno. Entonces hablamos, número 1, que el testimonio genuino requiere ¿qué? Obediencia. Número 2, hablamos que el testimonio genuino nos lleva a ¿qué? A transformar las personas de nuestro entorno. Y número 3, el testimonio genuino mueve la misericordia de Dios. Y esta es la parte que me encanta de esta enseñanza. Como decimos, la cereza que está allí en el postre, que a veces no es ni más importante ni más grande, pero que hace que sea todo más bonito. Y es entender lo que Dios hace. Dice el texto, como hablábamos ahora, Tabita se enfermó. Tabita murió. Versículo 37 dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Esto significa preparada para el velorio. Para que usted lo entienda, la colocaron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tarde en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Ahora sí me entienden por qué les dije del taller que tenía, de con quién trabajaba, de qué era lo que ella hacía. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, el curtidor. Qué hermoso entender que cuando nosotros tenemos una vida genuina, Dios es movido a misericordia. Y aquí quiero hablar de la misericordia desde 4 aspectos fundamentales que este texto nos muestra. ¿Saben? Nosotros muchas veces estamos tan preocupados porque Dios haga cosas por nosotros. Le pedimos a Dios que nos dé salud, que nos dé trabajo, que nos dé una buena esposa, nos dé una buena economía. Y siempre pareciera que la espiritualidad nuestra gira en torno a nosotros. Podríamos decir que en cierta manera buscamos a Dios para nuestro beneficio. Y desde ese mismo contexto, cuando buscamos a Dios para nuestro beneficio y no pasa lo que esperamos, lo siguiente que viene es la decepción. El querer alejarnos de Dios, el vivir una espiritualidad fraccionada, sentir que Dios no nos ama o que Dios no nos responde. Pero hay algo que el Señor nos enseña en su palabra que es mejor y tendrá mayor bendición cuando servimos a los demás. Que hay mayor gozo, mayor bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es lo que mueve la misericordia de Dios. Y quiero tocar 4 aspectos de la misericordia que se dan en este texto. La primera es la misericordia de Dios por Dorcas. Yo me pongo a pensar en Dorcas y digo, hombre, yo quisiera morir como Dorcas, en el mejor momento del ministerio, donde estoy sirviendo a Dios con toda, donde estoy impulsado, donde la gente ve que la gloria de Dios se refleja en eso que estamos haciendo. Y digo, si eso se da, ¡wow! Es el momento donde Dios se glorifica por lo que yo estoy haciendo. Pero qué triste sería que yo muera el día que no estoy haciendo nada. Que me senté en la banca a no hacer nada más. Pero digo, Dios, amando y conociendo el deseo del corazón de Dorcas, Él tiene misericordia. Porque seamos sinceros, por más de que estemos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, ninguno nos queremos morir, ¿cierto? Y el que se quiere morir es porque está aburrido con la vida.
Y si se muere aburrido con la vida, creo que la salvación está en peligro. Pero cuando usted está en su mejor momento del servicio, usted no se quiere morir. Usted le pide al Señor, dame más vida para servirte más años. Y yo creo que el Señor conocía el deseo del corazón de Dorcas y Él, en misericordia por ella, la sana. Pero un segundo aspecto de la misericordia que encuentro en este texto es la misericordia de Dios por las viudas. Estas personas con las cuales Dorcas está trabajando. Estas personas que ya han sufrido la pérdida de un ser querido. Estas personas que viven en situación de vulnerabilidad y Dios como que dice, no, por misericordia a ellos, yo no me voy a llevar a Dorcas porque estas mujeres la necesitan. Estas mujeres necesitan que Dorcas esté allí siguiendo su trabajo. Le ha dado dignidad, le ha dado nombre, le ha dado fortalecimiento. Y allí el Señor dice, no voy a llevarme a Dorcas porque ellas las necesitan, estas mujeres viudas. Una tercera cosa que veo en la misericordia de Dios es que Dios tiene misericordia de los discípulos que fueron a buscar a Pedro y de Pedro. Primero, Pedro estaba sirviendo y visitando los santos en Lida. Y allí entonces se encuentra con este hombre, Eneas, el cual es sanado por el poder de Dios, por lo que Dios quiere hacer. La gente que estaba en Jope se entera y van allí a Lida a decirle, hey Pedro, ven. Y estos hombres van con fe. Y yo creo que Pedro dijo, Señor, ¿en qué me metí ahora? Por un milagro que hice aquí en Lida, ahora me están llamando que vaya y ore por un muerto. ¿Usted cree que Pedro iba tranquilo y decir, yo sé cómo se hace? Yo sé cómo es. Pedro iba con temor. ¿Y sabe qué me gusta del texto? Que Pedro cuando oró por Tabita, hizo exactamente lo mismo que vio en Jesús cuando oró por la hija de Jairo. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Yo no sé cuál sería la oración de Pedro, pero yo creo que Pedro dijo, Señor, yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste. Si a ti te funcionó, a mí me funciona. Y si tú no me respaldas, Señor, yo no sé qué vamos a hacer aquí. Pero Pedro hizo lo mismo. Lo mismo. Y el Señor tuvo misericordia de Pedro y tuvo misericordia de estos dos mensajeros y sanó o resucitó a Tabita. Pero lo último que me impacta de este texto, tanto en la sanación de Eneas como en la resurrección de Tabita o de Dorcas, es que dice la Biblia que cuando fue resucitada, muchos que estaban en Lida, en Jope y cerca, creyeron en el Señor y se convirtieron. Posiblemente fueron más los que se convirtieron a razón de este milagro que los que habían sido convertidos por el trabajo de Dorcas. Estamos diciendo que Dios fue movido a misericordia para salvar a muchos que creerían por la fe de ese milagro. Allí se cumple lo que Jesús nos enseña al orar por sus discípulos. Cuando Jesús oró por sus discípulos y le dice al Señor, al Padre, no ruego solamente por ellos, sino ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Hermanos, aquí vemos la misericordia de Dios. Dice el texto que Pedro oró por Tabita, le dijo levántate, la sentó, hizo lo mismo que había visto en Jesús. El Señor la resucitó, la presentó allí viva a los que estaban allí en esta sala de velación y fueron muchos los que creyeron en el Señor. Cuando nosotros decidimos tener una vida genuina delante de Dios, en obediencia, en testimonio, en los contextos donde Dios nos lleve, tenga la seguridad, iglesia, que Dios será movido a misericordia. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados porque Dios haga un milagro, porque Dios transforme las cosas que yo necesito dentro de mi hogar y dejamos de servir a Dios. Ahora está claro que los tiempos de Dios, y Dios no se equivoca, todos tenemos un día y un tiempo donde Dios nos va a llevar y eso no va a cambiar. La diferencia es cómo decidimos nosotros servir a Dios, de qué manera asumimos
el trabajo que Dios nos ha puesto. Porque Dios es movido a misericordia cuando nos ve a nosotros sirviendo. Dios es movido a misericordia cuando nos ve a nosotros siendo genuinos, teniendo una espiritualidad genuina, un testimonio genuino. Y comienzan a transformar muchas cosas. Así como Tabita impactó su entorno, Dios quiere también impactar el entorno de las vidas de las que usted está allí trabajando, cuidando, sirviendo. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en el entorno donde nos ha puesto? ¿A cuántas personas Dios quiera sanar, hacer milagros, transformar? Y sabe, si usted decide servir a Dios en una vida genuina, se cumple otro texto que dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Cuando usted se dedica a servir a Dios, hermano, su economía cambia. Cuando usted se dedica a servir a Dios, su hogar cambia. Cuando usted se dedica a servir a Dios, lo que está en su entorno cambia, porque Dios es fiel. Cuando usted se aleja de servir a Dios, de esa vida genuina, comienza a experimentar muchas dificultades. Recuerde que nuestro enemigo, nuestro adversario se llama ¿quién? Y él tiene como sobrenombre ladrón, engañador, acusador, y lo único que querrá es hacernos tropezar. Pero como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos 10, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que avanzamos para preservar nuestra vida en el Señor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Dios nos está llamando, iglesia, a vivir una vida genuina delante de Él. Un testimonio genuino no es un testimonio que se aleja de los problemas, sino un testimonio genuino es aquel que en medio de los problemas ve al Señor. Como veíamos ahora, una vida genuina no es aquella que no sufre enfermedades, decepciones, desilusiones, sino aquella que se construye en edificación cuando somos obedientes a Dios, cuando nos unimos como iglesia unos por otros. Una vida genuina es la que comienza a impactar los entornos donde Dios nos ha puesto, sea trabajo, sea colegio, sea universidad, sea familia. Allí Dios nos ha puesto. Una vida genuina, una espiritualidad genuina es aquella que agradece a Dios por lo que nos ha enseñado a hacer con nuestras manos. Aquella que no se queja de lo que Dios le ha dado, sino que le dice: Señor, gracias por el trabajo que me has enseñado a hacer, donde puedo bendecir vidas, familias, mi hogar. Y una vida genuina es aquella que cuando se va en obediencia a Dios, entiende que la misericordia de Dios estará allí presente en todo momento. Iglesia, el Señor nos está llamando a venir en obediencia. El Señor nos está llamando, iglesia, a ser personas que impactemos nuestro entorno, que pase algo a nuestro alrededor, iglesia. Y aquí es donde tenemos que decir: Señor, ayúdanos, cuenta con nosotros, haz que pase algo en nuestro entorno, permite que seamos instrumentos en tus preciosas manos. Si Dios nos ha hablado hoy, iglesia, y entendemos la importancia de decirle: Señor, ayúdanos para salir en obediencia. Ayúdanos, Señor, para comenzar a hacer que nuestro entorno sea impactado con lo que nos has dado. Si hoy usted quiere decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, yo le invito a que usted se coloque en pie. Si usted hoy el Señor le ha hablado y usted quiere decirle: Señor, déjame ser una persona en obediencia y una persona que comience a impactar mi entorno. Y yo quisiera pedirle a aquellas personas que hoy sienten que el Señor les ha hablado, que podamos venir adelante y decirle: Señor, a partir de hoy mi entorno no puede ser el mismo, Señor. Las personas que están a mi alrededor no pueden seguir igual, Señor. Lo que tú has hecho, Señor, en mi vida, hoy yo quiero comenzar en obediencia a venir delante de ti. De pronto hasta ahora nos sentimos que es difícil, pero el Señor es el que está con nosotros. Por eso la Biblia dice: no tengan temor, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Él nos llama para la transformación de ese entorno, para que los que están con nosotros puedan conocer el amor.
¿Cuántas familias que están a nuestro alrededor conocemos que tienen personas enfermas, que tienen personas o matrimonios en crisis, hijos en las drogas, tantas cosas que hemos visto? ¿Qué tal si Dios comenzara a transformar esos hogares por su vida genuina? Porque Dios comienza a obrar a través de usted, a que podamos alcanzar tantas vidas. El Señor hoy nos llama en obediencia a que lo que haya a nuestro alrededor sea impactado. Pero también mientras que estamos orando, yo quisiera hacer 2 invitaciones más. Y una es cuando nos hemos sentido en algún momento como Eneas, cuando sentimos que hay cosas que nos han lastimado dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy el Señor nos dice: aquí estamos hoy para restaurarnos y para volver al Señor y volver a ser parte de ese cuerpo, para que el Señor hoy nos abrace nuevamente, nos limpie, nos perdone, nos transforme y nos acepte nuevamente con ese derecho de ser llamados sus hijos. A veces la decepción está dentro de nosotros, el dolor por haberle fallado a Dios. Pero es cuando Dios nos da la oportunidad de venir delante de Él y ser restaurados. Si hay personas que el Señor les habla hoy, que necesitamos ser sanados emocionalmente, qué bueno decir: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú sanes mi vida. También quiero hablar con aquellos que están pasando por alguna enfermedad, que creamos que si Jesucristo resucitó a Dorcas, Él tiene el poder para sanarlo a usted. Así que si hay personas enfermas, yo quiero pedirle que pasen a este lugar y le digan al Señor: Señor, tú traerás sanidad sobre mi cuerpo, traerás sanidad, Señor, sobre mi mente, traerás sanidad, Señor amado, sobre cualquier diagnóstico que los médicos hayan podido dar. Ahora, si usted quiere representar a otro, una persona que no está aquí, que usted conoce que está enfermo, ¿por qué no viene aquí y oramos por esa persona que usted conoce que está pasando por una situación de enfermedad? De pronto un amigo, un familiar. ¿Qué tal si usted comienza hoy a decir: Señor, yo sé que tú me vas a usar a mí para transformación y sanidad de esas personas? Y comenzar a decir: Señor, aunque haya dolor en esas familias, tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer, tú vas a sanar. Si usted conoce familias que están siendo, como decimos nosotros, atacadas por Satanás, ¿por qué no decir: Señor, hoy declaramos tu libertad, Señor, y que tú vas a transformar mi entorno? Mis amigos, Señor, tú los traerás a este lugar, Señor. Aquellos que no te conocen, tú los vas a transformar, Señor. Tú me vas a usar a mí como un instrumento de transformación en medio de ellos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, hoy a ser parte de la transformación, a que haya, Señor, sanidad tanto física como emocional y espiritual en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Señor, oro para que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Padre, que seamos verdaderos embajadores de ti, que no nos avergoncemos, Señor, de estar delante de ti. Padre, que seamos conscientes de la oportunidad que tú nos brindas hoy de estar en misión, de salir en misión, de construir la misión, Señor. Padre, somos parte de la transformación, somos el cuerpo de Cristo, hoy obrando a través de este mundo, obrando en diferentes vidas, en diferentes entornos. Yo quiero decirle, hermano, si usted tiene un trabajo, un empleo, un negocio, ¿qué tal si usted comienza a decirle: Señor, utiliza ese trabajo que yo tengo, ese negocio que yo tengo, ese lugar que tú me has puesto como un momento, Señor, un lugar de transformación para vida, Señor? Comience a orar por las personas que están a su alrededor, por sus compañeros, por sus empleados, por sus socios, por las personas que están allí. Comienza a decir: Señor, haz de ese trabajo una bendición, que cada persona que esté a mi alrededor sea bendecida. De pronto hay personas con las que usted tiene diferencias de trabajo. ¿Qué tal si usted ora por ellos para bendición? ¿Qué tal que ellos estén pasando por situaciones difíciles, problemas que de pronto no conocemos? Y hoy podemos decir: Señor, mira a este compañero, esta compañera, esta persona, Señor, que el trato es difícil. Tú conoces qué puede estar pasando en su vida. Transfórmalos, Señor. Hermano, este es un tiempo donde Dios nos llama a ser testimonio, a edificar.
a ser verdaderamente de bendición. Recuerde que no importa si en nuestra vida hay problemas, aún así el Señor, en medio de nuestros problemas, Él nos usa. En medio de que Él nos está transformando, Él nos usa para transformar a otros. Él no pide que seamos perfectos, Él pide que seamos obedientes para que podamos ir en misión, sirviendo al Señor, transformando las vidas de las personas que están alrededor. ¿Por qué no orar por aquellos que están allí? Usted que tiene compañeros de trabajo, aquellos con los que usted habla todos los días, con los que usted saluda todos los días, preséntelos delante del Señor. Presente, si usted es una persona que atiende público, dígale: Señor, permite que a través de mi trabajo haya gracia para que haya transformación de vidas. Padre, que cada persona que llegue a mi negocio, que llegue, Señor amado, a mi puesto de trabajo, sea bendecido, Señor. Haz de mí un instrumento de bendición. Padre, yo oro por cada persona que está aquí del frente, que se ha puesto en pie, Señor, que cree que tú hoy nos llamas en obediencia a la transformación del mundo, Señor. Que cree, Señor, que hoy tú nos llamas, Dios, para ir en misión, Señor amado, y ser fortalecidos y ser restaurados, y que tú vas a hacer grandes cosas, Señor. Grandes cosas, dice tu palabra, con tremendas cosas nos sorprenderán. Iglesia, yo le invito para que usted no se avergüence del Señor en ningún momento, en ningún contexto, que usted crea que este es el tiempo donde Dios nos llama para la transformación del mundo, y presente sus manos delante de Dios. Yo le digo hoy: presente sus manos, dígale: Señor, estas son mis manos, con el cual, Señor, tú me has enseñado a trabajar, a servir. Y dígale: Señor, bendice todo lo que yo haga con mis manos, Señor. Padre, bendice todo el trabajo, Señor, bendícelo. Hoy dígale: Señor, bendice el fruto del trabajo de mis manos, Señor. Trae esa bendición completa, Señor. Grande eres tú, Señor. Tú bendices, tú traes bendición, Señor. Padre, las familias, los compañeros, Señor, las personas que están a nuestro alrededor serán bendecidas, Señor. Y vemos esa bendición. Padre, hay bendición por el fruto de las manos, Señor, de cada persona que está en este lugar, Señor. Padre, grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, Señor. Tenga sus manos levantadas al Señor y dígale: Señor, hoy, Señor, tú haces de mí una persona de bendición. Tú haces de mí una persona, Señor, de bendición. Bendición para muchas vidas. Padre, mi entorno comienza a cambiar, Señor. Mi familia comienza a cambiar. Mis hijos comienzan a cambiar, Señor. Padre, utilizarás mi boca para bendición, Señor. Grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos todos en pie y si comenzamos a adorar al Señor? Porque somos embajadores de aquel que murió en la cruz. Y hoy recordamos a aquel que lo dio todo por nosotros. Y cuando nosotros venimos a Él, Él hace grandes cosas. Y vamos a cantar, vamos a recordar a aquel que murió en la cruz, aquel que lo dio todo, aquel que nos amó por completo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.